Escultura del siglo XIX. En este siglo, la sociedad liberal y burguesa concede gran importancia al embellecimiento de la ciudad y de los edificios públicos. Podemos distinguir 4 etapas en la escultura. Primero, el neoclasicismo, que se forma en la segunda mitad del siglo XVIII como reacción a los excesos barrocos. Durante el siglo XIX perduran las formas y la iconografía grecorromana. La principal característica del neoclasicismo es la admiración reverencial y máxima hacia la escultura clásica. Los volúmenes son claros y definidos, los temas se vuelven temas idealizados. El resultado final son esculturas sobrias y serenas, pero frías y exentas de vida. Aquí destacan el escultor Antonio Canova, escultor italiano, que inició su carrera con obras delicadamente naturalistas, pero el contacto con pensadores clasicistas le hizo evolucionar en este sentido. Y el escultor danés Bertel Thorvaldsen, que se establece en Italia y logra un gran dominio técnico, y sus obras recuperan con maestría la imperturbabilidad característica de la escultura griega clásica. Pasamos a la segunda etapa, que es el romanticismo. Se caracteriza por la exaltación del espíritu romántico, pero entre los escultores será menos patente, debido al mantenimiento del lenguaje clásico. Sin embargo, en los temas apasionados se observan estos objetivos renovados. Aquí destaca el escultor francés François Rude. Es el principal representante de la escultura romántica. Su obra más conocida es el relieve de la Marsellesa en el Arco de Triunfo de la Plaza de París, en conmemoración de la Revolución Francesa. La siguiente etapa es el realismo. Esta se produce por una reacción ante los excesos del romanticismo. En escultura supone la reafirmación de los modelos académicos tradicionales y la representación de la realidad sin excesiva grandilocuencia. Destaca el escultor belga Constantin Meunier con su bronce El Posero. Y por último tenemos a Auguste Rodin. El escultor francés es uno de los grandes escultores de la historia del arte. Inicia en la escultura académica, pero pronto, desde su viaje a Italia en 1875, entra en contacto con la obra de Miguel Ángel y rompe con los cánones tradicionales. Desde entonces multiplica los planos en sus obras. Las superficies se vuelven dúctiles, de diferentes texturas. Todo ello en busca de nuevas formas expresivas. En su última etapa, continúa experimentando en línea con el cambio de siglo. Pintura decimonónica. En la pintura del siglo XIX podemos distinguir 3 etapas. Primero, el neoclasicismo. Con la Ilustración y la Revolución Francesa se imponen nuevos deberes a la pintura. Esta debe representar valores morales con el fin de educar a la colectividad en las virtudes cívicas, el sentido moral y la austeridad. Se acude a temas mitológicos y sobre todo históricos. El arte clásico se considera el más oportuno para lograr estos objetivos. La pintura neoclásica subraya el valor racional de la línea, del contorno nítido, de la claridad compositiva. El color queda subordinado al dibujo. El resultado es academicista y un tanto frío. En los pintores que destacan tenemos a Jacques-Louis David, pintor francés. Es el máximo promotor de la pintura neoclásica. Estudió los relieves romanos en Italia y se inspiró en ellos. Por ello, en sus obras sitúa a las figuras ordenadas en filas de forma simétrica. También tenemos a Jean-Auguste Dominique, otro pintor francés neoclásico. Sin embargo, a un perfecto dibujo une una nueva preocupación por el color que, con sus suavísimos esfumatos, recuerda a la pintura de Rafael. También pinta numerosos desnudos femeninos. Ahora pasamos al romanticismo. El romanticismo
es una corriente cultural, artística, musical y literaria que se propone expresar la propiedad, individualidad subjetiva del artista. Con esto, el romántico siente una profunda atracción por los mundos lejanos, que evadirse de la realidad próxima, plana y burguesa, le atraen sus opuestos. El color vibrante triunfa sobre el dibujo en la pintura. Se persigue el dinamismo mediante una gran libertad compositiva. En los pintores que destacan tenemos al suizo Heinrich Füssli. También tenemos a Eugène Delacroix. Es el gran pintor romántico francés. Sus composiciones son agitadas, todo curvas. Posee un dominio absoluto del color, preferentemente puro, de tonalidades fuertes, que extiende en pinceladas espesas. También está Joseph William Turner, pintor británico. Es ante todo paisajista. Trabaja al aire libre, buscando captar los efectos cambiantes de la luz o la variación de las nubes. Toma apuntes del natural a la acuarela, que luego utiliza en su taller. También está Caspar David Friedrich, pintor alemán. Igual que Turner, es paisajista, pero a diferencia de Turner, da a la naturaleza un valor místico y simbólico, típicamente romántico como expresión de la trascendencia religiosa. John Constable, pintor inglés que revoluciona el tratamiento del paisaje. Pinta una naturaleza serena, doméstica, humanizada. Por último tenemos a Theodore Géricault. Es el primer pintor francés que rompe conscientemente con el neoclasicismo. Su obra más conocida es La balsa de la medusa. Pasamos a la última etapa, el realismo, que la evolución de la sociedad burguesa da lugar a este, como superación del romanticismo. Se persigue una representación objetiva de la realidad, para la que a veces se busca la ayuda de la naciente fotografía. Hay una especial atención a lo social por parte de los campesinos y obreros. El artista abandona el escapismo romántico y se centra en los temas contemporáneos. Aquí destacan los pintores franceses Gustave Courbet, que representa la realidad con toda su problemática, pero con el distanciamiento propio de una cámara sin dramatismo. Honor Daumier es ante todo ilustrador gráfico y realiza numerosos grabados satíricos y caricaturas. Se vuelca especialmente en la descripción y denuncia del submundo urbano. Y por último, Jean-François Millet, menos comprometido políticamente que los anteriores, es especialmente el mundo rural. Para él, la naturaleza solo es el escenario del duro trabajo de los campesinos, auténticos héroes que sostienen toda la sociedad. Aunque los retrata de forma realista, quiere dignificarlos, lo que concede a sus obras un característico talante poético. El inicio de las vanguardias. El último tercio del siglo XIX es una época de esplendor para Europa, de crecimiento económico, avances científicos y técnicos, imperialismo, etc. Pero al mismo tiempo es una época que nos anuncia los cambios que vienen en el siglo XX. En el arte finaliza el siglo pictórico, iniciado en el Renacimiento, y comienza el arte contemporáneo. Se produce una doble subversión. De temas era que tradicionalmente se diferenciaba entre los géneros superiores como religión y mitología e inferiores como costumbrismo y retrato. Ahora los temas inferiores se desplazan a los superiores y terminan por convertirse en un pretexto. Y de medios expresivos tradicionalmente se ha predominado el dibujo y la composición, y ahora van a destacar más el carácter material de la pintura. Sí, en el impresionismo todavía se aprecia un equilibrio inestable entre realidad y pintura. Con los postimpresionismos se abandonará el efecto ilusionista y se regresará a lo elemental. El grupo de jóvenes pintores franceses que inician esta nueva vía son llamados así burlescamente al inicio. Sus obras tienen dificultades para ser aceptadas en los salones o exposiciones nacionales y lo hacen en otros alternativos como el Salón de los Rechazados o la Exposición Cooperativa de 1874.
El impresionismo es un momento de equilibrio inestable entre la pintura tradicional y los posteriores movimientos que rompen definitivamente con la forma de pintar que se inició en el Renacimiento. Ahora los pintores impresionistas deben trabajar más deprisa. La comercialización de tubos de pintura industrial facilitó esto. Podemos notar en las pinturas que la utilización de la técnica del empaste de la pintura en la tela crea a veces un relieve y a veces es tan diluida que se trasluce la trama del lienzo. Las pinceladas son siempre vigorosas y sueltas. Prácticamente es una tela manchada. Se rechaza el claroscuro tradicional por artificial. Para crear en nuestra retina la apariencia de la naturaleza, se acude a la teoría de Chevreul sobre los colores complementarios. Cada color primario tiene como complementario a la unión de otros dos. La composición dejó de ser un problema. Ahora priva la espontaneidad como encuadre fotográfico y se representó a la sociedad parisense contemporánea, bailes, carreras de caballos, ballet y por supuesto paisajes. Edouard Manet, aunque no es propiamente impresionista, representa la superación de la tradición pictórica iniciada en el Renacimiento. Su formación parte de los maestros como Tiziano, Tintoretto, Velázquez y Goya. Los impresionistas consideran a Manet como su guía, pues ven en su pintura algunas de las características que ellos intentan llevar a sus últimas consecuencias: la importancia de la luz, de la sensación, la variación arbitraria de la perspectiva y los motivos cotidianos que el realismo elevó a la categoría de arte. Claude Monet, su obra impresión El sol naciente, dará lugar a la denominación del grupo. Uno de los primeros objetivos de Monet es fijar la inmediatez de la sensación visual. Pinta los efectos de luz sobre el agua, sus vibraciones y reflejos excluyen la perspectiva y la iluminación fija, dos de las constantes de las reglas tradicionales de la representación pictórica. Para Monet, el color es el protagonista indiscutible. La línea se disuelve en favor de la mancha, de las pinceladas cortas y energéticas que yuxtaponen los colores según las leyes de la simultaneidad. Los objetos y los reflejos son tratados con la misma contundencia tal como los vemos. Al contrario de que los impresionistas, Degas considera que la forma tiene valor en sí misma y no como motivo cambiante según las condiciones que nuestra retina percibe. Esto lo lleva a preferir motivos captados en el interior de locales, habitaciones, teatros. Tiene una visión totalmente fotográfica. Sus perspectivas suelen ofrecer puntos de vista muy novedosos, como si fueran instantáneas o imágenes percibidas a través del ojo de una cerradura. Auguste Renoir es plenamente impresionista al disolver las formas a través de las vibraciones luminosas, como Le Moulin de Gallet. Progresivamente tiende a una pintura más amable y hedonista. Prefiere como motivo al ser humano, sobre todo a la mujer considerada máxima expresión de la belleza. Él irá saltando de un estilo a otro a lo largo de su vida. Ya en los 80 considera que el lenguaje impresionista sobre el tratamiento de la luz ha llegado al agotamiento. Pero luego, ya al final de su carrera, hace una combinación de los efectos luminosos del impresionismo en los desnudos femeninos y el volumen basado en dibujo seguro, como podemos observar en Las bañistas de 1918. Divisionismo o puntillismo. Se opone al impresionismo por su preocupación por el volumen, y las formas son concebidas dentro de una geometría de masas puras bien redondeadas, donde la luz y la forma se conjugan perfectamente, dando unos cuadros muy claros y ordenados. Georges Seurat intenta la representación de la realidad partiendo de una construcción rigurosamente científica. Su técnica consiste en presentar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntitos que, al ser percibidos por el ojo, recomponen la unidad de las formas y de la luz. Se inicia así el llamado puntillismo por aplicar la técnica pincelada de puntos, o divisionismo por basar su método en la división de colores. Postimpresionismo. El impresionismo, al romper las barreras que la tradición había impuesto, abre las puertas a varios caminos de experimentación que conducirán a una vertiginosa sucesión de distintas tendencias artísticas. Supone una reacción al impresionismo porque no están de acuerdo con el tratamiento que estos dan a la forma. Por ello, el volumen en sus obras está perfectamente marcado, aunque jueguen con el color. Concilian en sus cuadros el volumen y los estudios de la luz. Henri de Toulouse-Lautrec admira especialmente a Degas y se inspira en estampas japonesas que llegan a Europa por entonces. Refleja el ambiente bohemio de los salones nocturnos de Montmartre. Bailarinas, cantantes y prostitutas son sus modelos, a los que muestra llenos de humanidad en un ambiente sórdido e irreal. Recibe numerosos encargos de carteles publicitarios, generalmente de estos locales, para los que utiliza la litografía en color de gran tamaño. Paul Cézanne
Es de la generación de Renoir y Monet, pero ya en 1880 considera que el impresionismo se ha agotado. Abandona la representación de la visión momentánea de la naturaleza para así lograr un arte más sólido, hacer del impresionismo algo sólido y duradero como el arte de los museos. Para ello quiere recuperar los conceptos de volumen y de espacio, pero no al modo renacentista, sino como consecuencia de una reflexión intelectual. Construye sus composiciones mediante el estudio de los objetos, partiendo de la sensación visual que produce el análisis desde diferentes puntos de vista, reduciéndolos a sus componentes últimos. Es considerado el padre de las corrientes analizadoras del siglo XX, empezando por el cubismo. Y él también recupera temas olvidados por los impresionistas como retratos y autorretratos. Vincent van Gogh es un espíritu exaltado y a veces desequilibrado que pasa frecuentemente de las preocupaciones religiosas a las estéticas y de ahí a la desesperación más profunda. Su obra es tremendamente personal, prima del componente expresivo. Sus características pinceladas, empastadas y curvas, progresivamente más sinuosas, están dispuestas aisladas unas de otras. Utiliza colores crudos, frecuentemente violentos. El resultado es un modelado asombrosamente dinámico que transmite una gran emotividad. Ya no se intenta fingir la realidad ni mostrar el instante pasajero. Todas sus obras en conjunto representan el punto de arranque de las corrientes expresionistas del siglo XX. Paul Gauguin, también pintor tardío, abandona el impresionismo en 1885 al considerarlo superficial. Perseguirá una naturaleza y a una sociedad no contaminada por el progreso. Con esto pinta cuadros como La visión después del sermón, en la que explora la sensibilidad religiosa de los campesinos. Influenciado por las estampas japonesas, utiliza colores planos bien delimitados en su contorno de líneas gruesas. En el fondo, su obra es un primitivismo artificial que influirá poderosamente en las corrientes Fauve, en los Naïve e indirectamente en los surrealistas. La ciudad moderna. En el siglo XX, la reflexión sobre el urbanismo moderno viene marcada por los 11 Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Preocupan especialmente las cuestiones sociales, planteándose de temas como la descongestión, la higiene y la racionalidad funcional del alojamiento. Del cuarto congreso procede la Carta de Atenas, que establece los principios que debe respetar una nueva ciudad contemporánea. Zonificación funcional y construcción en bloques altos aislados y rodeados de vegetación. Destacan dos corrientes, la racionalista y la organicista. Urbanismo racionalista. De el suizo Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier es su principal representante, difundirá sus principios a través de la Carta de Atenas y gozará de una gran influencia en los congresos internacionales. En su libro La ciudad radiante, había concebido la ciudad para 3 millones de habitantes, en torno a 2 ejes perpendiculares en cuyo centro estarían los grandes rascacielos, centros de negocios y zonas verdes. La ciudad queda alrededor. Los edificios residenciales se distribuyen en supermanzanas y se asientan sobre pilotes, con lo que el suelo queda libre. Cada bloque es de gran altura y con todos los servicios. Se diferencian las calles peatonales y las vías de circulación. Por último, la ciudad se debe desarrollar por sectores o barrios residenciales, cada uno con una calle principal con artesanos, tiendas, locales de ocio y diversión, mercados, etc. Le Corbusier realizó numerosos proyectos que no se llevan a cabo hasta que en 1951 recibe el encargo de proyectar la ciudad india de Chandigarh. Pero el gran proyecto urbanístico llevado a la práctica en sintonía con estos planteamientos es en Brasilia, la nueva capital de Brasil. Lúcio Costa gana el concurso convocado en 1957 y diseña una ciudad que sigue los principios racionalistas. Traza 2 grandes ejes perpendiculares, el extenso es ligeramente curvo y acoge las grandes supermanzanas para viviendas. El otro es el eje monumental y contiene los edificios públicos, ministerios, parlamento, gobierno, catedral, etc. El arquitecto Oscar Niemeyer construirá los edificios más representativos. Para concluir con la ciudad moderna tenemos el urbanismo organicista. El norteamericano Frank Lloyd Wright rechaza la ciudad alta y densa. Su principio básico es buscar la integración de la arquitectura con la naturaleza. En su ciudad imaginaria Brother City se entremezclan edificaciones individuales de escasa altura con granjas, zonas verdes, pequeñas industrias clínicas y todo lo necesario para que la ciudad sea autosuficiente. El problema del tráfico no está tan racionalizado como en las ciudades de Le Corbusier, pero lo soluciona con una amplia red de avenidas interiores y otro cinturón exterior para unirla con las ciudades colindantes.
En conjunto resulta una ciudad armoniosa y vinculada al medio, pero utópica. En el siglo XX, los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también. Ante todo, se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello. Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. ¿Qué es la arquitectura moderna? La arquitectura moderna, también llamada arquitectura moderna universal, fue un movimiento arquitectónico que se expandió a lo largo del siglo XX y que imprimió un sello distintivo en numerosos edificios importantes del mundo, destacando su funcionalidad antes que la ornamentación. A partir del desarrollo de la escuela Bauhaus y la implementación de nuevos conceptos de diseño, en la arquitectura comenzó a hablarse de modernismo. Estas nuevas corrientes aplicaron conceptos novedosos para la época, entre los que se encuentran los siguientes. El primero es ausencia de ornamentación, contrario a los estilos clásicos. Con ornamentación nos referimos al término que los arquitectos usan para los elementos decorativos de edificios y estructuras. Los ejemplos incluyen artes decorativas como tallados, entablamientos, frisos, pinturas y otros elementos como muebles e iluminación. El término excluye grandes formas ornamentales como la escultura monumental. El siguiente es diseños ortogonales. Ortogonal significa que forma un ángulo recto. El siguiente es simplificación de las formas. Funcionalidad de los espacios. Aplicación de los estudios de antropometría humana. La antropometría humana es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Y el uso de nuevos materiales como el hormigón, el acero y el cristal. Arquitectura pionera del primer cuarto del siglo XX. Banco de ahorro postal austriaco en Viena. Fábrica de turbinas, pabellón de cristal en Colonia, Alemania. Palacios Toklet de Bruselas. Arquitectos modernos más importantes. Los profesionales pioneros de la arquitectura moderna universal incluyeron a un grupo de arquitectos brillantes y originales: Le Corbusier y Richard Neutra de Francia, Ludwig Mies y Philip Johnson en los Estados Unidos. Edificios de la arquitectura moderna. Estos son algunos ejemplos de los edificios de la arquitectura moderna: Fábrica Faust, Villa Savoia, Casa Lovell, Corte Transversal del Museo Guggenheim de Nueva York y Edificio Seagram. Artes plásticas en el siglo XX. Características de las artes plásticas. Entramos en la época de las denominadas vanguardias históricas o ismos, un gran número de corrientes distintas y contradictorias, cada uno con sus objetivos, técnicas y materiales distintos. A nivel histórico, los pintores parten de los experimentos hechos por los llamados postimpresionistas, hombres como Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Cezanne, que influirán considerablemente en los movimientos artísticos de estos años. El centro artístico por excelencia continúa siendo París. Los dos primeros movimientos son el fauvismo y expresionismo. Aparecen casi simultáneamente en 1905. El fauvismo es un movimiento pictórico basado en el uso de colores intensos y antinaturalistas. Estaba compuesto por un grupo de pintores franceses que trabajaron juntos entre 1905 y 1907.
y fue el primero de los grandes movimientos de vanguardia europeos. ¿Cuáles son las características? Suelen pintar al óleo sobre lienzo, con una pincelada generalmente en pasta, como Van Gogh. La línea recupera protagonismo, es gruesa, a veces discontinua en el trazo o en el color que se haya aplicado. El modelado de las figuras apenas interesa, se potencia más el plano. La luz no es importante en estos cuadros. El color se utiliza de forma muy personal y subjetiva. Colores no descriptivos, como ya hizo Gauguin, vivos, agresivos, dispuestos en violentos contrastes y aplicados como tintas planas. Desinterés por la perspectiva. Es una pintura figurativa, pero bastante antinatural. Los temas son muy diversos, desde paisajes rurales o urbanos a desnudos, interiores, entre otros. El expresionismo. En este término se denomina una pintura en la que se prima la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. La obra se convierte así en un vehículo de comunicación entre los sentimientos del pintor y el público. Más que un estilo, es una actitud ante la pintura, marcada por el espíritu de rebeldía y oposición a lo establecido. El precursor más importante será Van Gogh, que conscientemente exageraba la apariencia natural para expresar las más terribles pasiones del hombre. Las características son: pintan al óleo sobre lienzo, aunque emplean también otras técnicas como la acuarela, el grabado o el dibujo. Como el fauvismo, el color es muy importante, agresivo, hiriente, vivo, plano y de colores violentamente contrastados. El interés por el espacio, el volumen, el detalle y el estudio de la luz. Sigue siendo una pintura figurativa y antinaturalista. El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico dentro de la abstracción posterior de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos, siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Esto da como resultado la proliferación de obras de arte que incluyen formas de creación desgarradas, en las que quedaba a un lado el goce estético tal y como se entendían hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo dio como resultado obras muy personales. El arte abstracto supone la total desaparición del objeto. El cuadro queda reducido a líneas, color o simplemente trazos. Nos muestra un mundo donde se nos representa la emoción interna, las vivencias, la manera de ser del pintor, pero en una forma inmateriales no identificadas. Corrientes analíticas. A. Cubismo. El cubismo representa la destrucción de las convenciones espaciales que se impusieron en el Renacimiento y la creación de una nueva forma de concebir el cuadro y el espacio. Para los cubistas, solo es posible captar la verdadera naturaleza de la realidad a través de su estructura interna. Entre las características generales del cubismo tenemos: número 1. Se ve fundamentalmente influido por el arte primitivo africano o negro. Número 2. Algunos elementos son fauvistas, colores planos y ausencia de contrastes lumínicos. Número 3. Tratan de dar una visión múltiple de perfil y de frente de todas las figuras. Número 4. Usan juxtaposiciones de planos para fingir profundidad y rechazo de la perspectiva. Número 5. Domina la línea y la forma sobre el color y la luz, lo que le da un aspecto geométrico. Número 6. Rechaza el movimiento porque éste rompe con la naturaleza. Número 7. Usan elementos no pictóricos, papeles, arena, cristal, telas, etc. Las dos fases principales del cubismo son el cubismo analítico. Este analiza el objeto partiendo de cada una de sus partes, situándolas sobre el mismo plano, sin ningún tipo de relieve y con tonos cromáticos ocres, pardos y grises. El cubismo sintético. El objeto ya no se descompone, sino que se sintetiza en sus aspectos más esenciales, sin ningún tipo de sujeción a la limitación de la apariencia.
Entre los máximos expositores del cubismo tenemos a Pablo Ruiz Picasso. A él se le sitúa en un lugar privilegiado en la historia del arte contemporáneo. También se le considera el máximo protagonista del arte del siglo XX. También tenemos a George Braque, quien se adentra en una estética cubista. También es un pintor sereno, de tonos suaves, que huye de cualquier tipo de violencia compositiva o cromática. Hay que mencionar que los dos están fuertemente influenciados por Louis Baucelles. B. Futurismo. En el futurismo tendríamos que mencionar a Umberto Boccioni, quien es considerado como el mejor pintor del grupo. C. Del cubismo a la abstracción. En este movimiento tenemos que mencionar a Piet Mondrian. Él utiliza la depuración de la realidad, basado en un sistema geométrico de líneas horizontales y verticales. Solo emplea colores puros, rojo, amarillo y azul. D. Algunos escultores. En algunos escultores podemos mencionar a Pablo Gargallo, Constantin Brancusi. Corrientes imaginativas. A. Dadaísmo. La Segunda Guerra Mundial conmocionó a numerosos artistas de vanguardia. Es por eso que en Suiza se reúnen poetas literarios y artistas de toda Europa, y ahí es donde nace el dadaísmo. Marcel Duchamp, de origen francés, es uno de los artistas más importantes de los vanguardistas y de esta corriente. B. Surrealismo. En esta corriente mencionaremos a Joan Miró, nacido en Barcelona. Tiene un estilo tan propio, lleno de colores vivos, llenos de lirismo y de mucha emotividad. Esto se puede apreciar en el Carnaval de Arlequín. También tenemos a Salvador Dalí, quien comienza a aplicar su método personal paranoico crítico a la pintura. C. Pintura metafísica. En esta corriente tenemos que mencionar a Giorgio de Chirico. Él realiza pinturas con una sensación de soledad y mucha melancolía. En sus pinturas, la realidad y los sueños se mezclan en un marco compositivo tradicional.